Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Manuel Serna Reyes, mejor conocido como Manuel Selles. Actualmente estudio la carrera de Ingeniería Industrial y Logística en la Universidad UNIR y curso el tercer cuatrimestre. Bueno, a continuación les hablaré un poco sobre el tema de integrales múltiples y campos vectoriales. La razón, pues es parte de mi tarea. Ok. Las integrales múltiples y campos vectoriales. Para poder seguir adecuadamente este tema, se requiere que repasen y pongan al día sus conocimientos en los siguientes contenidos que se muestran a continuación, los cuales son funciones reales de una y varias variables, derivación de funciones de varias variables, cálculo y propiedades de integrales definidas de una variable, manejo de ecuaciones, paramétricas de curvas, dibujo de curvas con MATLAB. Bueno, el objetivo específico es representar los objetivos específicos del tema, indicando en cada uno de ellos lo que le corresponde. Integral múltiple. Una integral múltiple es un tipo de integral definida aplicada a funciones de más de una variable real, por ejemplo, fx, y o fx, y, z. Si se integra con respecto a dos variables independientes en el espacio R2, esta integral recibe el nombre de integral doble, y si se integra con respecto a tres variables independientes en el espacio R3, la integral recibe el nombre de integral triple. Introducción. De la manera en que la integral de una función positiva fx de una variable definida en un intervalo puede interpretarse como el área entre la gráfica de la función y el eje x en este intervalo, la doble integral de una función positiva fx de dos variables definida en una región del plano xy se puede integrar como el volumen entre la superficie definida por la función y el plano xy en este intervalo. Al realizar una integral triple de una función fxyz definida en una región del espacio xyz, el resultado es un hipervolumen. Sin embargo, es bueno notar que si fxyz igual a 1, el resultado puede interpretar como el volumen de la región de integración para integrales de órdenes superiores. El resultado geométrico corresponde a hipervolúmenes de dimensiones cada vez superiores. La manera más usual de representar una integral múltiple es anidando signos de integración en el orden inverso al orden de ejecución. El de más a la izquierda es el último en ser calculado, seguido de la función y los diferenciales en orden de ejecución. El dominio de integración se representa sobre cada signo integral, o a menudo es abreviado por una letra en el signo de integración de más a la derecha. Cabe destacar que no es posible calcular la función primitiva o antiderivada de una función de más de una variable, por lo que las integrales múltiples indefinidas no existen. Definición. Una forma relativamente sencilla de definir las integrales múltiples es mediante su representación geométrica como la magnitud del espacio entre el objeto definido por la ecuación xn más 1 igual a fx1
xn y una región t en el espacio definido por los ejes de las variables independientes de la función f. Si t es una región cerrada y acotada y f está definida en esta, por ejemplo, si n igual a 2, el volumen situado entre la superficie definida x3 igual a f, x1, x2 y una región t en el plano x1, x2 es igual a alguna integral doble, si es que, como se mencionó, f está definida en t. Propiedades. Las integrales múltiples comparten muchas de las propiedades de las integrales simples. Si f y g son funciones continuas en una región cerrada y acotada d en un espacio Rn, una constante con respecto a todas las variables involucradas, entonces se pueden demostrar que, y a continuación están los ejemplos. Las integrales múltiples están estrechamente relacionadas con las integrales iteradas, las cuales son necesarias para resolver las integrales múltiples. La diferencia entre integrales múltiples e iteradas consiste en que una se refiere al concepto matemático e integral, aplicado a varias variables, y otra el procedimiento por el cual se resuelve la integral múltiple si la expresión, y a continuación se muestran las expresiones. Bueno, a continuación comienza lo que es campo vectorial. En esta imagen se puede ver lo que es la introducción. El cálculo vectorial es un campo de la matemática referido al análisis real multivariable de vectores en dos o más dimensiones. El dominio conceptual y práctico de las herramientas que involucra es esencial para alumnos de las carreras de ingeniería, en particular aeronáutica, que será importante para su carrera, su correcta aplicación en la resolución de problemas en su especialidad. Un campo vectorial es una función asociada, un vector a cada punto de su dominio, y un campo escalar asocia un escalar a cada punto de su dominio. Por ejemplo, para analizar las características de vuelo de un avión, los ingenieros realizan pruebas en el túnel de viento, las cuales proporcionan información vital acerca del flujo de aire sobre las alas y alrededor del fuselaje de la nave. Para modelar tal situación es necesario describir la velocidad del aire en varios puntos del túnel, utilizando para esto una función que es un campo vectorial. La definición, antes de la definición, cabe mencionar que en matemáticas un campo vectorial representa la distribución espacial de una magnitud vectorial. Es una expresión de cálculo vectorial que asocia un vector a cada punto en el espacio euclidiano de la forma Rn, los cuales vectoriales se utilizan en física, por ejemplo, para representar la velocidad y la dirección de un fluido en el espacio, o la intensidad y la dirección de fuerzas como la gravitatoria o la fuerza electromagnética. Como expresión matemática rigurosa, los campos vectoriales se definen en variables diferenciables como secciones del fibrado tangente de la variedad. Ahora sí, continuamos con lo que es la definición. Un campo vectorial sobre un conjunto del espacio euclidiano x, Rn es una función con valores vectoriales.
F y X, R, N. Se dice que F es un campo vectorial como función es K veces diferenciable con continuidad en X. Un campo vectorial se puede visualizar como un espacio X con un vector n dimensional unido a cada punto en X. Y a continuación, pues, ejemplos. Derivación y potenciales escalares y vectores. Los campos vectoriales se deben comparar a los campos escalares que asocian un número escalar cada punto en el espacio o cada punto a alguna variedad. Las derivadas de un campo vectorial que dan por resultado un campo escalar u otro campo vectorial se llaman divergencia y rotor respectivamente. Dado un campo vectorial cuyo rotacional se anula en un punto, existe un campo potencial escalar cuyo gradiente coincide con el campo escalar en un entorno de ese punto. Dado un campo vectorial solenoidal cuya divergencia se anula en un punto, existe un campo vectorial llamado potencial vector cuyo rotacional coincide con el campo escalar en un entorno de ese punto. Estas propiedades derivan el teorema de Poincaré. Ejemplos. Un campo vectorial para el movimiento del aire en la Tierra asociará a cada punto en la superficie de la Tierra un vector con la velocidad y la dirección del viento en ese punto. Esto se puede dibujar usando flechas para representar el viento. La longitud, magnitud de la flecha será una indicación de la velocidad del viento. Un alta en la función usual de la presión barométrica actuaría como si una fuente, flecha saliendo, y un baja sería un sumidero, flechas que entran, puesto que el aire tiende a moverse desde las áreas de alta presión de las áreas de presión baja. Otro ejemplo, un campo de velocidad de un líquido móvil, en este caso un vector de velocidad se asocia a cada punto en el líquido. En un túnel de viento las líneas de campo se pueden revelar usando humo. Otro, campos magnéticos. Las líneas de campo se pueden revelar usando pequeñas limaduras de hierro. Y otro ejemplo, las ecuaciones de Maxwell permiten que utilicemos un conjunto dado de condiciones iniciales para deducir para cada punto en el espacio euclidiano una magnitud y una dirección para la fuerza experimentada por una partícula de prueba cargada en este punto. El campo vectorial que resulta es el campo electromagnético. Bueno, estos son los ejemplos. Y pues estos son los temas. Es el tema de integrales múltiples y campos vectoriales. Por su atención, pues muchas gracias y una disculpa, ya que no sé mucho acerca del tema, o sea, no lo estudié antes, no supe explicarlo a lo mejor muy bien, pero espero que esta información sea lo suficiente para ayudarles a entender sobre los temas. Por su atención, muchas gracias. Bien, espero que pues haya servido de algo los temas que acabo de explicar. No los tenía precisamente muy bien estudiados. No los había repasado más bien, pero espero que pues les ayuden algo, sea algo de su ayuda, o
les haya explicado algo que a lo mejor no pudieron haber encontrado en otro lugar. Más que nada. Bueno, gracias.